Bendiciones, mis amados hermanos. Le damos gracias a Dios por darnos nuevamente la oportunidad de poder llegar a la comunidad de sus hogares. Hoy tenemos la gran bendición de poder compartir con ustedes un tema que estoy seguro que bendecirá su vida. Pero tengo el gran privilegio de estar acompañado de mi esposa, Scarlett Vanessa, y le damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vanessa, bienvenida una vez más a este tiempo de enseñanza de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Es una bendición para nosotros el poderles estar acompañando en esta hora. Como bien decía mi esposo, amén, es una bendición el poder compartir acerca de la palabra del Señor. Creo que es una de las mejores cosas que nos puede pasar, podernos deleitar en hablar, ¿verdad? Esa palabra hermosa y maravillosa que el Señor tiene preparada para cada uno de nosotros, para edificarnos, para exhortarnos y para consolarnos. Amén. Amén. Así que vamos a tomar un tiempo para poder orar y pedirle a nuestro Padre Celestial que bendiga la palabra que compartiremos con ustedes en este momento. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por darnos el tiempo, el privilegio, la oportunidad, Señor, de poder bendecir a tus hijos, a cada familia, a cada hogar, a cada matrimonio, Señor, a donde pueda llegar esta palabra, que tú derrames tu bendición a través de esta enseñanza. Señor, te agradecemos porque tú eres, Señor, nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestra ciudad amurallada, nuestra torre fuerte. Gracias, Señor, porque hasta hoy en día no nos has abandonado. Te exaltamos y te bendecimos, Padre. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza y tuya es la adoración. Habla, Señor, a través de nuestros labios y bendice a cada uno de mis hermanos en los diferentes lugares, en los diferentes países, Señor. A las naciones de la tierra enviamos una palabra de vida, una palabra de bendición y una palabra, Señor, que traiga restauración a cada hogar, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues en esta ocasión queremos compartir con ustedes un tema el cual se nos ha delegado y es respecto a la cobertura. Este es el tema que nosotros queremos compartir en esta hora. ¿Y qué tan importante es sobre los hijos, sobre la familia, sobre el matrimonio, el tener cobertura? Vemos que si tenemos familias restauradas, tendremos una iglesia restaurada. Vemos que si tenemos familias llenas del Espíritu Santo, tendremos una iglesia llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Pero, ¿qué habla la palabra de Dios respecto a la cobertura? Y para eso yo voy a invitarlo que vayamos a nuestra Biblia, por favor. Si usted está anotando, si usted tiene a la mano su Biblia, vamos a la palabra del Señor y vamos a ir al libro de Salmos. ¿Qué le parece si nos acompaña al libro de Salmos, su número 127 y versículo 1? Esta es la traducción del lenguaje actual, la que vamos a lecturar en este momento, y dice de esta forma: si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. Versículo número 2. De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Habla algo bien importante esta palabra. Y vamos a regresar al versículo número 1, que creo que es la base de este tema. Si Dios no construye la casa. ¿Y qué tan importante es para las familias el poder construir una casa? Materialmente como espiritualmente. El Señor habla en el libro de los Salmos algo bien importante, y es la palabra construir. Y esa palabra construir también va de la mano con aquella palabra edificar.
En la versión 60 dice, si Jehová no edifica la casa. Pero aquí está hablando de construir, que ya hay un fundamento y sobre ese fundamento nosotros tenemos que construir. Ahora que conocemos de Cristo, ahora que somos hijos de Dios, tenemos que construir sobre ese fundamento que es la palabra, que es Cristo Jesús. Ya no como construíamos antes, a nuestro propio parecer, a nuestra propia conveniencia, sino que ahora el que construye la casa es Dios. Nosotros también hacemos nuestro trabajo. Nosotros podemos hacer muchas cosas, podremos hacer muchas cosas, pero si no tomamos en cuenta a Dios, de nada sirve. Y ese es el problema de hoy en día, Vanessa, de que muchas personas construyen espiritualmente, pero no toman en cuenta a Dios. Amén. Habrá un éxito para esos matrimonios, para esas personas que construyen, pero que Dios no está dentro de su agenda matrimonial. Definitivamente que no, ¿verdad? Porque dice la palabra que si tenemos al Señor, en Él está todo, pero fuera de Él la misma palabra dice que no tenemos nada. Y ciertamente, ¿verdad? El mismo versículo lo dice, cuando dice la palabra, amén, de que en vano es, de que nos esforcemos y que trabajemos, y tal vez podemos tratar la manera de conseguir a nuestro parecer lo mejor para nuestra casa, para nuestro hogar, la mejor casa, en el mejor residencial, la mejor cuenta en el mejor banco, pero tenemos que tener en cuenta de que eso no nos garantiza un matrimonio feliz, eso no nos garantiza un matrimonio, una familia que se pueda mantener. Y muchas veces pienso yo, ¿verdad?, que ese es el error, de que muchos piensan que por lo que llegan a lograr, a alcanzar, ahí está, ¿verdad?, la victoria para su familia. Y no es así, porque la misma palabra dice, ¿verdad? Y vuelvo a recapitular ese versículo donde dice la palabra, amén, que fuera del Señor nada somos, nada podemos hacer, porque en nosotros, ¿verdad?, no hay ningún poder, sino que el poder solamente está en Dios. Y no es que las cosas materiales sean malas, pero muchas veces se confía más en lo material que confiar en Dios. Y como todo matrimonio, como toda persona que inicia una casa, anhela tener algo personal, como una casa propia, con bienes materiales, con casas, con carros, sueldos y puntos. Pero creo que cuando nosotros entendemos, y esto, porque esto se obtiene a través de una madurez, cuando uno va madurando con la ayuda de Dios, uno se va dando cuenta que es necesario lo material, pero que hay algo más importante, que es la presencia de Dios, y que Él gobierne nuestra casa, que Él gobierne nuestra familia, que Él gobierne nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Es en vano todo lo que nosotros hagamos, es en vano que yo pueda suplir ciertas necesidades en casa, pero si no enseño la palabra de Dios, pero si no instruyo, la Biblia dice, hablando de la cobertura, en Proverbios 22:6, la Biblia nos enseña, instruye al niño en su carrera, y cuando fuere grande, cuando fuere viejo, dice otra versión, no se apartará de él. Entonces, como coberturas, nuestra iniciativa o nuestro deber, nuestra responsabilidad es instruir. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, nos está instruyendo, y es clara. Si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Más claro que el agua no puede dar la palabra de Dios. Si como familia no tomamos a Dios en cuenta, de nada sirve. Hay mucha gente que confía en su trabajo y dice, yo no necesito de Dios, tengo un buen trabajo, tengo un buen sueldo, tengo una buena casa, tengo todo. Y yo sé de gente,
Por ejemplo, hace mucho tiempo atrás una persona me dijo, yo no tengo necesidad de tener a Dios en mi corazón, porque lo tengo todo. Tengo estudio, pero ¿podrá más la sabiduría humana que la sabiduría de Dios? Porque está escrito, si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Y ciertamente como seres humanos nos esforzamos para hacer muchas cosas. Eso fue lo que le dijeron a Josué, esfuérzate y sé valiente. Amén. Nos esforzamos para hacer muchas cosas. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. ¿De qué está hablando esto? De que si dentro de nuestros proyectos nosotros no tomamos en cuenta a Dios, hay muchas cosas que van a fracasar. Hay muchas cosas que van a fracasar. El mundo nos está enseñando tantas cosas que están en contra de la palabra de Dios. Y para que nosotros no seamos desviados, tenemos que ir a la palabra, tenemos que conocerla. Tenemos que no solamente saber que Dios nos ayuda, sino pedirle a Dios que no nos abandone. Y construir una casa que lleva un proceso. El construir una casa no es de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros vamos aprendiendo también a hacer coberturas, tanto como hombre y mujer, porque esa es la figura original de la familia. Varón y hembra los creó Dios, dice la palabra, está escrito. Y entonces ambos llevamos un proceso de aprendizaje a hacer coberturas. ¿Y cómo es el tener una cobertura? Que hay alguien que está velando por ti, que hay alguien que está cuidando de ti, que hay alguien que a pesar de que fallaste te sigue amando porque eres su hijo. Y definitivamente estamos hablando de Dios. Amén. Porque nosotros los seres humanos nos cuesta perdonar, nos cuesta pedir perdón, y hay muchas cosas que nos impiden ejercer nuestro llamado a hacer coberturas. Entonces la cobertura es como cuando usted sale a hacer sus compras, sale a hacer un mandado y de repente está lloviendo y usted lleva algo a la mano que le va a auxiliar, que es algo tan sencillo, pero tan útil. Usted lleva una sombrilla a la mano y usted la enciende o la abre. Y esa lluvia que está cayendo no caerá en su totalidad sobre usted, sino que hay alguien que lo está cubriendo, que es esa sombrilla, ese paraguas. Entonces Dios es mucho más allá que eso. Que hay batallas que nosotros no podemos librar, pero Él, como nuestra cobertura, Él las libra por nosotros. Por eso dice la palabra, si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Cuando queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, ¿qué podemos hacer? Amén. Hubieron dos puntos que tú hablabas y me pareció muy interesante para poder proseguir con el tema. Y me gustó el primer ejemplo que tú dabas, ¿verdad? Cómo tú ves este versículo cuando hablabas de que una construcción lleva un proceso y no se va a hacer de la noche a la mañana. En medio de este proceso de construcción uno adquiere sabiduría, adquiere una madurez, y el fin es tener algo que nos resguarde de todo lo que está afuera. Y es el mismo ejemplo, ¿verdad?, que tú ponías, solo que con una sombrilla. Y ciertamente, ¿verdad?, es algo que nos va a proteger, es algo que nos va a cubrir, porque nosotros dentro de nuestra casa física nos sentimos seguros, porque sabemos que no vamos a pasar frío, que si llueve no nos vamos a mojar.
Entonces nos sentimos seguros, nos sentimos resguardados, y es lo mismo que hace la presencia de Dios, solo que a un nivel mayor, ¿verdad? Nos guarda, nos libra, y dentro del Señor nosotros encontramos seguridad. Y como segundo punto, ¿verdad? Cuando nos sigue hablando el versículo y nos habla, ¿verdad?, acerca de los que vigilan. Y yo creo que como padres nosotros, no sé, ¿verdad?, cómo usted lo pueda ver, pero yo en lo personal tiendo a ser muy sobreprotectora. Hay frío, que los niños carguen suéter. Si mi esposo va a salir y está lloviendo, una suchumpa, una sombrilla, que no se moje. Entonces nosotros tendemos a proteger, a tratar la manera de cuidar lo que amamos. Entonces yo veía este versículo, ¿verdad?, que los que vigilan son aquellos que están de mañana, de noche, están pendientes, y lo que nosotros tratamos como padres y a la misma vez como cónyuges es guardarnos, resguardar lo que amamos. Pero ciertamente, humanamente, nosotros podemos hacer lo posible por resguardarlo, pero hay cosas que se salen de nuestras manos. Hay niveles a los que yo ya no puedo llegar, ¿verdad? Yo puedo cuidar a mis hijos hasta donde están a mi alcance, pero cuando ya no están en mi alcance, ahí es donde viene a obrar el Señor, ahí es donde viene a obrar el Espíritu Santo de Dios. Porque ciertamente como yo edifique, como yo construya mi casa, si lo estoy haciendo en el Señor, no voy a tener miedo de que si ellos están lejos, ¿será que están haciendo lo correcto? Yo sé lo que he sembrado y sé que ellos van a hacer lo que está correcto. Y máxime si el Espíritu de Dios mora y habita dentro de sus corazones. Entonces, a mi parecer, ¿verdad?, yo creo que la palabra nos explica de una manera tan preciosa cómo el Señor viene a orar en nuestras vidas, como familia, como matrimonio. Es para mí, ¿verdad?, que es sumamente importante que el Señor tome el control de nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Cómo es necesario que alguien esté atento de algo o de alguien? Porque se vuelve una cobertura, se vuelve un protector. Si Dios no guardara nuestra vida, si Dios no librara nuestra vida de tantas cosas contrarias, creo que hubiéramos perdido la batalla. Pero es Dios nuestro Padre, nuestra cobertura, el que nos está guardando, el que nos está cuidando, el que nos dice por aquí sí, por aquí no, y el que nos está guiando. Eso fue lo que hizo Dios. Si vamos a hablar de cobertura, vamos a aquel pasaje de la Biblia donde dice que iba el pueblo de Israel y que los llevaban en el desierto. Pero no iban solos, llevaban cobertura. Iba columna de fuego, iba esa nube guardándolos. No estaban solos. Y ese desierto fue un escenario tan importante para que Él se manifestara. Si en este momento tú estás pasando por un desierto, es un escenario que tal vez desconozcas o que tal vez no quieras cruzar, pero es un lugar donde Dios se quiere manifestar en medio del desierto que estás pasando. Él quiere ser tu columna de fuego, Él quiere ser tu peña de oré, Él quiere ser esa nube que te va a cubrir, que te va a guardar. Entonces no debemos de endurecer nuestros corazones. No debemos decir que no necesitamos de Dios, porque eso es mentira. Nosotros necesitamos de Él todos los días. Necesitamos de nuestro Padre Celestial. Y por más es de que nosotros queramos cuidar bien nuestra casa, pero si no le encomendamos a Dios. Yo me imagino de esto como que un padre de familia se acueste y deje un arma en su cabecera y diga, bueno, cualquier cosa tengo un arma, ¿cómo defenderme? Pero si no está encomendada esa casa en las manos de Dios, de nada sirve. De nada sirve. Entonces nos es necesario, creo que no se escuchará bien esto, pero nos es necesario dejar que Dios construya nuestra casa. Reconocer eso, porque sigue diciendo aquí la palabra de Dios: de nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde.
ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Ahora habla de otro punto muy importante. Los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Entonces, ¿yo a quién tengo que cubrir? Porque alguien se hará la pregunta, ¿pero yo a quién cubro? Porque estoy solo. Pero cuando uno se vuelve seguidor de Cristo, más de alguien llegará a nuestra vida que tengamos que cubrir. Y tenemos que hacerlo de la misma forma que nuestro Padre Celestial nos ha cubierto a nosotros. Pero ahora habla de los hijos, que son herencia de Jehová. Oiga, son un regalo de Dios. Dice que son herencia de Jehová, entonces son prestados, no son de nosotros. Los hijos que tenemos son prestados porque son herencia de Dios. Entonces, si alguien, hablando materialmente, te da una herencia, ¿qué tienes que hacer? Cuidarla. Porque tal vez no firmaste un papel, pero alguien te dice, mira, te dejo esta herencia, te la recomiendo. Entonces uno tiene que cuidarla. Y aunque fuera tuyo, tienes que cuidarlo como si no fuera tuyo. Entonces lo que Dios hace es que en medio, para ejercer, porque yo no puedo, como decíamos, no puedo cubrir a alguien si no, valga la redundancia de la palabra, si no tengo a alguien a quien cubrir. Entonces Dios viene y nos da hijos, para que los cubramos, para que los arropemos, para que los cuidemos, para que los ministremos, para que intercedamos, pero el mayor trabajo es para que seamos ejemplo. Amén. No solo se trata de corregir, porque muchas veces somos mal informados, mal enseñados, y tal vez solo nos dedicamos a corregir y a corregir, pero también somos el ejemplo de ellos. Y recuerde que ellos todo lo ven, y no van a hacer mucho lo que nosotros le digamos, sino lo que vean que nosotros estamos haciendo. Así es. Y es una responsabilidad. A la vez es una bendición tener hijos, pero a la vez es una responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Porque entonces uno se vuelve, ejerce ese papel de cobertura. Y algo que hace la cobertura es ver que al hijo no le haga falta nada. Aunque él no lo sepa, porque él solo va a pedir. Y así somos nosotros con Dios. Él tiene cuidado de nosotros. Nosotros muchas veces nos acercamos a Dios solo para pedir. Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. ¿Y es malo pedir? No, no es malo. Porque la Biblia dice pedís otra. Pero lo que a veces, lo que menos pedimos a veces es cobertura. Señor, cúbreme. Señor, cúbreme, guárdame. Y entonces aquí hay algo bien importante. Las familias edifican casas. Y hay centinelas que guardan una ciudad. O sea, hay personas que vigilan que guardan una ciudad. Pero estas dos actividades son útiles a menos que Dios esté con ellas. Construir una casa y velar por una ciudad no es malo. Lo malo es que lo hagamos sin tomar en cuenta a Dios. Una familia sin Dios nunca experimentará el lazo espiritual que Él crea en las relaciones. Por eso vemos tantas cosas que están sucediendo, por no tomar en cuenta a Dios. La Biblia dice que pongamos nuestras peticiones en las manos del Señor y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Encomienda a Jehová tus caminos y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando una familia camina sin Dios? ¿Qué cosas podrán venir sobre esa casa? ¿Y quién los cubrirá? ¿Y quién los guardará de todo ese mal? Definitivamente nadie. Podemos ver, ¿verdad? Como tú acabas de hablar, que las familias, ¿verdad?, construyen ciudades. Y eso es algo muy importante porque muchas veces nosotros nos olvidamos que lo que nosotros estamos construyendo dentro de casa va a ser un cambio, posiblemente, ¿verdad?, para nuestra comunidad, para una zona, para un departamento, para un país.
Y eso es algo muy precioso porque tal vez nosotros podemos decir, ay, pero es una semilla pequeña en medio de todo este mundo, pero es una semilla que a su tiempo va a brotar y va a dar un fruto en abundancia. Qué diferente sería este mundo si todos tomáramos la decisión de decirle al Señor, Señor, ven y gobierna, ven y cubre mi casa, ven y edifica mi casa. Y ciertamente, ¿verdad? Acerca de la pregunta que tú me hacías, yo pienso que en estos últimos tiempos se ha desatado una maldad tremenda. ¿A causa de qué? De que el corazón del hombre se ha alejado del temor de Dios. Ya no hay temor de Dios en los hogares, ya no hay temor de Dios en los padres. Y si nosotros dejamos de sembrar eso en nuestros hijos, y ahora entiendo por qué el Señor le dice al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio, y es algo que el Señor recalca y recalca siempre en su palabra, y dice, y tomarás esta ley, y tomarás esta palabra, y la enseñarás a tus hijos, la enseñarás a tus nietos, y la importancia de dejar ese legado en nuestras futuras generaciones. Tal vez hoy tú pienses que es en vano el esfuerzo que tú haces, no sé, ¿verdad? Tal vez tienes que levantarte temprano para ir a la iglesia, tal vez tienes otras cosas que a tu parecer son más importantes, pero las tienes que dejar de hacer por buscar de Dios, por edificar tu casa. Pero déjame decirte que eso no es una pérdida de tiempo, al contrario, nosotros estamos sembrando en una tierra fructífera, que es una semilla, como dice el libro de Salmos, ¿verdad? Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días tú lo vas a encontrar. Y lo que hoy estamos sembrando va a ser el cambio que va a traer, ¿verdad?, a futuro una nación, un país, una zona, una generación para el Señor. Y eso es algo bien importante, lo que tú estabas recordando que habla la palabra, es de que debemos de hablarle a nuestros hijos al levantarnos y al acostarnos, pero verdaderamente es algo que no hacemos. Verdaderamente es algo que no hacemos. Podremos darle nosotros a nuestro hijo un teléfono inteligente o tantas cosas que están, la tecnología que está saliendo, pero muy pocas veces sentarnos con ellos y enseñarles la palabra a ellos. Y esto es algo que como coberturas el Señor nos va a demandar. ¿Es malo darle un premio a un niño? No. Lo malo es saber que como conocedores de la palabra, nosotros no estamos cumpliendo verdaderamente con lo que la palabra de Dios nos pide. Por ejemplo, yo quiero tocar un punto muy importante que a este año 2020 ha aumentado bastante, las redes sociales. Yo a veces veo muchas publicaciones de parejas en las redes sociales, pero yo a veces me pregunto, ¿será verdad eso? Porque en una publicación en las redes sociales se ve bonito y todo, wow, y somos la pareja del año, la pareja del siglo, pero verdaderamente se estará viviendo eso. Esto es algo que nos tenemos que preguntar porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces las redes sociales presentan algo, pero verdaderamente, ¿cuál es la esencia de nuestra casa? ¿Cómo estamos viviendo? Es que en las redes sociales nosotros podemos poner ahí, soy millonario y me gané tantos millones y todos lo van a creer. Pero verdaderamente, ¿cuál es nuestra esencia? ¿Será verdad lo que estamos publicando? Y como ahora todo es un like. Ahora todo es un like. Todo es un like. Pero nosotros los hijos de Dios no vivimos de esos likes. Vivimos conforme a la palabra del Señor y verdaderamente nuestro testimonio. Porque el apóstol Pablo dijo que somos cartas abiertas. Entonces es algo que nosotros tenemos que procurar. El Señor Jesucristo lo dijo: y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. La verdad os hará libres. Yo puedo poner, no estoy diciendo que no, pero como está la situación, ahora no es recomendable estar poniendo tantas cosas en las redes sociales.
Pero yo puedo poner una foto con mis hijos y escribirle porque el papel y el lápiz aguanta de todo, pero ¿será verdad lo que yo estoy escribiendo? ¿Lo estaré viviendo? ¿Estaré ejerciendo mi papel de cobertura? Porque yo puedo poner ahí en las redes sociales, amo a mis hijos, te quiero 100,000 millones de veces, pero ¿será verdad? Porque lo que me estoy creando es un escenario falso. Y entonces, ¿cuál es la verdadera cobertura? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Cuál es la verdadera cobertura? Y la verdadera cobertura es amar lo que Dios ama. Amas lo que tu Padre ama. Esa es la verdadera cobertura. A amar lo que Dios ama. Y entonces empieza el lazo espiritual a ser fuerte cuando se toma a Dios en cuenta en nuestros proyectos, en todo lo que hacemos. No solamente cuando tenemos buenos momentos, cuando estamos bien, porque en el matrimonio hay altas y hay bajas. En el matrimonio todo es color de rosa. Van a haber situaciones en las cuales tenemos que enfrentar personalmente, pero juntos también. Porque son dos escenarios. Hay batallas que tenemos que librar juntos y hay batallas que tenemos que librar personalmente. Le voy a dar la respuesta a eso. Hay batallas que hay que librar juntos. Cómo instruir a los hijos, cómo poder guiarlos a través de la palabra del Señor. Pero hay batallas que tenemos que librar solos. Nuestros miedos, nuestros temores. Entonces, si nosotros tomamos a Dios en cuenta, que es nuestra cobertura, llevamos las de ganar. Y más de alguien podrá decir, yo no necesito ni siquiera ir a la iglesia, ni siquiera orar, ni siquiera buscar de Dios porque lo tengo todo, pero lo material, el Señor lo dijo en su palabra, el cielo y la tierra pasará, pero hay algo que es eterno, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna. Entonces nosotros tenemos que buscar lo eterno. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Una ciudad sin Dios se devastará por la maldad y la corrupción. Esto es un comentario bíblico, el comentario diario vivir. Y dice acá, una ciudad sin Dios se devastará por la maldad y la corrupción que hay adentro. Una ciudad puede ser preciosa, pero no sabemos lo que hay adentro. Hay maldad, hay corrupción, hay tantas cosas que la pueden echar a perder. Tanto costó construir la ciudad que en un momento se puede desbaratar por la maldad y la corrupción. Cosas que estamos viviendo en este mundo. Y por estar viviendo esos tiempos, el amor de muchos se está enfriando. ¿Podemos perder la cobertura? ¿Podemos perder la salvación? Claro que sí. Claro que sí. No cometamos el error de dejar a Dios fuera de nuestra vida. No cometamos ese error. Muchos lastimosamente cometen ese error y nuestro consejo es, no estamos señalando, sino nuestro consejo es, no cometas ese error. No dejes a Dios fuera de tu vida. Porque si lo hacemos, vivimos en vano. Vivimos en vano. Esto es como tener hambre e ir al restaurante y no comer. Esto es como decir, yo necesito de Dios, pero si no lo buscamos. Yo necesito que Dios me perdone, pero si no nos arrepentimos. Haga que Dios sea su máxima prioridad y permitamos que Él sea quien nos edifique. Qué precioso. Yo veo a la gente construyendo, veo a la gente haciendo tantas cosas y la inteligencia, la sabiduría que Dios les ha dado. Y cuando uno ve el producto terminado, dice, wow, qué preciosa esta casa, qué precioso este vehículo, lo pintaron de esta forma, qué precioso. Pero ¿cómo hacer algo que Dios ha creado? Maravilloso.
maravilloso y perfecto, porque la palabra nos dice que todo lo que el Señor ha creado es perfecto y ha nacido desde su corazón. Entonces el Señor refleja su perfección en lo que Él crea, y todo lo que Él hace, Él lo hace perfecto. Amén. Hablando de la cobertura, se puede ver y decir, bueno, quien tiene que cubrir es el hombre. Pero hay muchas cosas que van de la mano. Por ejemplo, ¿cuál es el trabajo que ambos deben de hacer? ¿Verdad? Y tal vez la hermana puede decir, no, el de la responsabilidad es él, y el varón no, la responsabilidad es él. Pero ¿qué dice la palabra a través de eso? Conozcamos qué es lo que la Biblia nos enseña a través de la cobertura, y vamos a ir avanzando. Aquí hay algo bien impresionante en el libro de Proverbios capítulo 31 y versículo 10. Dios no está en contra de los esfuerzos humanos. El arduo trabajo honra a Dios. Qué precioso esto. Se lo leo de nuevo. Esto está en el comentario del Diario Vivir. Dios no está en contra de los esfuerzos humanos. El arduo trabajo honra a Dios. O sea, Él quiere que nos esforcemos. Eso le dijeron a Josué: esfuérzate y sé valiente. Proverbios 31:10 dice: qué difícil es hallar una esposa extraordinaria. Hallarla es como encontrarse una joya muy valiosa. Quien se casa con ella puede darle toda su confianza. Dinero nunca le faltará. Yo sé que las hermanas dicen amén, amén, Padre, recibo. Pero es que no lo es todo. Es importante, lo económico es importante, porque de repente hay necesidades que hay que suplir, y las hermanas, ¿verdad? Que de repente ven algo por ahí y que les gusta, y que una bolsa, y que un par de zapatos, ay, ¿verdad? Es tan necesario, pero no lo es todo. No es todo. Creo que hay cosas que podemos comprar sin dinero, y es la paz de Dios. Es la paz del Señor. Algo que el Señor ministraba cada vez que llegaba a una casa, decía: la paz sea a vosotros. La paz sea en esta casa. Pero qué difícil, oiga, en esta es la traducción del lenguaje actual. Qué difícil es hallar una esposa extraordinaria. Hallarles como encontrarse una joya muy valiosa. Es la comparación que hace el proverbista con esto. Porque una joya tiene un precio muy alto. Pero el proverbista dice acá, hace una comparación entre una esposa y una joya. Yo lo puedo asimilar como una riqueza, porque una joya, ¿verdad?, es representación de un tesoro, de una riqueza. Entonces, pero es una riqueza que en lo personal pienso que va más allá. Yo no recuerdo el versículo, pero dice que el dinero y los terrenos son herencia de los padres, pero una esposa de bendición es herencia de Dios. Amén. Muy cierto. No recuerdo el versículo, pero creo que eso lo tenemos que encontrar nosotros también. Porque alguien dirá: bueno, yo la mía la quiero hacer sencillo por 2 días 20, ¿verdad? O por 2 días 10. Pero porque muchas veces nos alejamos del Señor. Y cuando nosotros nos alejamos del Señor, perdemos la visión y ya no vemos todo colores, sino lo miramos blanco y negro, lo miramos todo diferente, como perdido. Y ese es el efecto de alejarse uno de Dios. Dejamos de ver las cualidades y las virtudes que tiene nuestra pareja. Porque muchas veces, como seres humanos, lo primero que vemos es lo malo. Lo primero que vemos es lo malo. Y uno dice: sí, que esto, que el otro, que como ronca, que como come, bueno, que todo desordena. Ya ese es otro asunto. Pero ¿sabe qué es lo más difícil a veces? De ver las cosas buenas. Somos muy buenos para ver las cosas malas, y rápido. Pero para ver las cosas buenas, o para ser agradecidos. Si hay algo que se necesita en esta tierra, ser agradecido. Por un vaso de agua, por algo que Dios te haya dado.
necesitamos ser agradecidos. Entonces dice la palabra del Señor, sigamos lecturando. A ella todo le sale bien, nunca nada le sale mal. Mire qué bendición. Sale a comprar lana y lino, con sus propias manos trabaja con alegría. Se parece a los barcos mercantes, de muy lejos trae su comida. Entonces aquí también está hablando de la iglesia. A ella todo le sale bien, nunca nada le sale mal. Sale a comprar lana y lino, o sea que tiene su material para dar cobertura. Vamos avanzando porque aquí hay algo que me gustaría que explicaras y lo vamos a leer. Dice, se levanta muy temprano y da de comer a sus hijos y asigna tareas a sus sirvientas. Calcula el precio de un campo, con sus ganancias lo compra. Planta un viñedo. O sea que es productiva. Pero quiero llegar al punto que necesito que expliques. En él trabaja de sol a sol. Ella misma se asegura de que el negocio marche bien. Toda la noche hay luz en su casa. Miren qué importante. La luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Cristo. Pues toda la noche trabaja. Aquí está. Eso es lo que yo necesito que nos expliques un poco. Porque dice, ella fabrica su propia ropa. Y mientras ayuda a los pobres, no le preocupa que haga frío. Pues todos en su casa, oiga, pues todos en su casa andan siempre bien abrigados. ¿De qué está hablando esto? De cobertura. Entonces, ¿qué nos puedes explicar a través de este versículo? Para cada uno de mis hermanos. Amén. Es algo muy interesante, ¿verdad? Porque podemos ver cómo ella ayuda, dice la misma palabra, ¿verdad? A los pobres, a los desvalidos. Ella está trabajando y todo, pero su corazón está seguro, porque lo primero que ha dejado cubierto es su casa, son sus hijos. Dice la palabra que ella misma, ¿verdad? Viene y teje y toma hilo, y esto es algo tan precioso, porque el Señor, como tú decías al inicio, a cada uno nos ha dado un punto estratégico donde servir, cómo edificar nuestra casa. Un ejemplo, ¿verdad? Podríamos verlo desde este punto, que un esposo, un padre, en cierto aspecto cubre, corrige, instruye, da instrucción, ¿verdad? Da consejo, pero también dentro de todo esto, también nosotras como mujeres tenemos un cierto porcentaje, yo podría decir 50% de responsabilidad del varón y 50% de responsabilidad nuestra. Entonces, ¿verdad? Nosotras, según dice el mismo libro de Proverbios, dice que nosotras somos las que enseñamos, las que instruimos. Entonces yo puedo ver a través de este proverbio, que en lo personal es un proverbio que me bendice mucho, porque hay tanto para explicar y es tan corto el tiempo. Vemos, ¿verdad? Cuando tú lecturabas el versículo anterior y nos dice que en su casa hay luz, de día, de noche, nunca hace falta esa luz. Dice que ella busca, es como un barco mercante, ¿verdad? Que dice que ella va y busca y trae alimento para su casa. Es una mujer que a la vez, como tú decías, lo podemos ver como una iglesia que va buscando la manera de estar cerca de ese alimento espiritual, de ese alimento celestial, una iglesia que se preocupa por estar bien nutrida para poder tener que dar a aquellos que vienen a ella. Una mujer, ¿verdad?, que viene y se coloca y dice, bueno, tú vas en este lugar, tú vas en este lugar, porque dice que ella le da instrucción a sus sirvientas, a las que están a su alrededor, las que la acuerpan. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que es una mujer con estrategia, es una mujer capaz de poder guiar, de poder instruir, y lo más precioso es que viene ella, dice, y abriga a todos los de su casa. Amén. Hay algo que yo quisiera aportar, y porque alguien se preguntará, pastor, entonces una mujer puede cubrir. ¿De qué forma cubre una mujer? Escuchando la palabra de Dios. Amén. Porque ya vamos a ver el orden que Dios estableció. Pero a mi punto de vista, ¿de qué forma cubre una mujer? Oyendo la palabra de Dios, porque va a tener el discernimiento para repartir. Amén.
¿Me entiende? Como aquellas vírgenes que tenían lámpara y que fueron pilas y que fueron a buscar aceite. Pero las otras se confiaron, no, aquellas nos van a dar. No, los hermanos oran por mí. No, ellos. Entonces, creo que muchas veces somos una iglesia acomodada. Y de esa forma no podemos ejercer cobertura. No es lo mismo el trabajo que tiene una oveja al trabajo que tiene un pastor. Y no es que nos estemos quejando, es una bendición para nosotros hacer las cosas porque las hacemos para Dios, no para agradar al hombre. Porque si yo me dedico a hacer algo para agradar al hombre, creo que ya perdí. Pero aquí está hablando de una iglesia que fabrica su propia ropa. Diligente. Que está atenta a la palabra del Señor. Que está necesitada de recibir los mensajes que vienen del cielo para discernir lo que viene de parte de Dios. Siempre ayuda a los pobres, no le preocupa que haga frío, pues todos en su casa andan siempre bien abrigados. ¿De qué forma puede cubrir una mujer? Orando. Amén. Orando. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la derriba. ¿Y de qué forma puede edificar una mujer? Intercediendo, orando. De esa forma puede cubrir usted. Usted cubre a sus hijos cuando ora por ellos. Usted cubra a su familia en todo momento. Y usted los cubre cuando usted está intercediendo por ellos. Aún en un consejo también lo podemos ver. En un consejo se puede cubrir. ¿De qué formas puedo cubrir yo solo dando lo económico? Como varón, aportando lo económico, no. Yo puedo cubrir a mis hijos también dándoles un consejo. La Biblia dice que el sabio va al mar y se aparta. Aquí dice, toma telas de lino y de púrpura. Y dice la Biblia que el lino es las obras justas de los años. Imagínense. Y ella misma hace colchas y vestidos. En la ciudad y en el país su esposo es bien conocido, pues ocupa un lugar importante entre la gente de autoridad. También la mujer cubre cuando no habla mal de su esposo. Cuando en vez de hablar mal, ora por él. Porque Dios nunca te va a dar carga que no puedas soportar. Cuando intercede. Aquí está hablando de una mujer que no se va a la vuelta de la esquina a hablar con la vecina y decir, mire, mi esposo es mal, honesto usted. Mire, mi esposo honesto usted. Ay, me cae mal, ya estoy a punto de sacarlo de la casa. Esa mujer no es cobertura. Eso es Jezabel, pero cobertura no es. Pero la Biblia habla de una mujer que a causa de ella su esposo es muy conocido. Y está hablando de Cristo. Cuando habla de la mujer está hablando de la iglesia. Nuestro testimonio, ¿qué es lo que yo hago con las cosas de Dios? Yo tengo un ministerio para aprovecharme del ministerio, para sacar provecho del ministerio, o tengo un ministerio para predicar de Cristo y predicar que hay salvación, que hay perdón de pecados, que hay restauración, que no puede haber cobertura si no estoy bajo la sombra del Omnipotente, si no camino como Él quiere. Está hablando de esa iglesia que Cristo va a ser conocido. No tanto por sus palabras, sino por sus obras, porque es una mujer que hace obras, que hace telas, que hace tantas cosas, vestidos y colchas, que está equipando, que está preparando. Entonces sigue diciendo, la ropa y los cinturones que ella misma fabrica, los vende a los comerciantes. Es una mujer de carácter, mantiene su dignidad y enfrenta confiada el futuro. ¿Por qué? Porque tiene cobertura. Porque sabe que no está sola. Yo siempre he dicho algo. Porque en medio del ministerio, en medio del caminar en Dios, siempre más de alguien se va a levantar para oponerse. Y más de alguien va a decir, esto no es de Dios. Esta iglesia no es de Dios. Este no es pastor. Yo siempre digo algo, mis amados hermanos. Tal vez usted se tiene que enfrentar a esa situación en su país o en la colonia donde usted vive, y alguien dirá, no, este no es pastor, este no es cristiano, este no es nada. Yo siempre digo algo, si esta obra no es de Dios, mañana se termina. Yo siempre tengo ese decir en mi corazón y digo, bueno, escucho a la gente hablar y digo, bueno,
Si esto no es de Dios, mañana se termina. Porque lo que es de Dios permanece. Entonces acá dice, es una mujer de carácter, mantiene su dignidad y enfrenta confiada el futuro. Porque tiene cobertura. Tiene cobertura. No sé si puedes lecturar este versículo. Siempre habla con sabiduría y enseña a sus hijos con amor. Siempre está pendiente de su casa y de que todo marche bien. Cuando come pan es porque se lo ha ganado. ¿Me entiende? No lo recibimos porque no lo merezcamos, sino porque lo han ganado por nosotros. Cristo Jesús entregó su vida para que nosotros hoy tengamos la bendición de ser cubiertos, de tener un Padre que nos ama, que nos cuida con amor eterno. En el versículo 28. Amén. Sus hijos la felicitan, su esposo la alaba y le dice: mujeres buenas hay muchas, pero tú las superas a todas. Entonces ese es el propósito de la iglesia, agradar al amado. ¿Por qué la alaba a su esposo? ¿Por qué la alaba a su esposo? Porque ve que trabaja con amor para él. Y esa es la iglesia. Amén. Esa es la iglesia de hoy en día. Esa es la iglesia que el Señor está esperando al encuentro para cubrirla por la eternidad, no por un momento, por la eternidad. Y el Señor quiere que tú seas parte de esta bendición. Y eso es lo que el Señor nos habla. En este versículo dice acá: la hermosura es engañosa, la belleza es una ilusión, solo merece alabanzas la mujer que obedece a Dios. Que todo el mundo reconozca los frutos de su esfuerzo, que todos en la ciudad la alaben por sus acciones. Ojo, no dice por sus palabras, dice por sus acciones. Entonces, la iglesia de hoy en día no se va a conocer por las palabras, sino por las acciones. Porque inclusive nosotros te podemos estar predicando y te podemos estar hablando de la cobertura, pero si no la ejercemos. Porque no podemos hacer una cosa fuera de cámaras y otra cosa dentro de cámaras. No sé si me voy a entender. Porque si no, solo sería un espectáculo. Y para espectáculos la iglesia no está. Para espectáculos la iglesia no está. Para eso hay otros lugares para ir a hacer espectáculos. Dios anhela una iglesia. Dice que Él anda buscando los adoradores en espíritu y en verdad. Hermano, que el Señor pese nuestros corazones en este día. Que estamos delante de ti, delante de la presencia del Señor, hablándote con todo nuestro corazón y decirte, hermano, la cobertura de Dios es necesaria para tu casa, para nuestra familia, para nuestros hijos, para el matrimonio, para tantas cosas. Pero no puede ser como un amuleto, solamente voy a buscar de Dios, solamente lo necesito cuando todo va mal. No es así el asunto. La cobertura como varones no es un machismo, no es ser más que la otra persona, sino que la cobertura es saber con qué propósito Dios te puso como cobertura. Y vamos a ir avanzando. El Salmo 91:1, y con esto vamos a ir avanzando un poco más. Esta es una traducción que me gustó bastante. Dice: cualquiera que more en el lugar secreto del Altísimo, Salmo 91:1, se conseguirá alojamiento bajo la mismísima sombra del Omnipotente. Ciertamente diré yo a Jehová: tú eres mi refugio y mi plaza fuerte, mi Dios, en quien de veras confiaré. O sea que muchos confían en otras cosas. Muchos confían en otras cosas. Pero nosotros hemos aprendido y estamos conociendo cada día más la misericordia del Señor. Sigamos avanzando, por favor. Dios es nuestra protección, un refugio cuando tenemos miedo. La fe del escritor en Dios Todopoderoso como protector lo sacaría airoso de todos los peligros y temores de la vida.
esto debe ser un ejemplo también para nuestra confianza, cambiar todos nuestros temores por la fe de Dios. Sin importar qué tipo de temor sea, para hacerlo debemos habitar y morar en él. O sea, no estar fuera. Necesitamos estar dentro. Para ejercer la cobertura, entonces necesitamos estar bajo cobertura. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos bajo cobertura, ¿cómo vamos a poder decirle a otro, mira hermano, o mira mi hijo, o mira esposa mía, sujétate, si nosotros no nos estamos sujetando a Cristo? Amén. Qué precioso. Vamos avanzando rápidamente. Lucas 6:47 y dice: si alguien se acerca a mí y escucha lo que yo le enseño y me obedece, es como el que construyó su casa sobre la roca. Hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca y ahí puso las bases. Cuando vino una inundación, la corriente de agua pegó muy fuerte contra la casa, pero la casa no se movió porque estaba bien construida. Amén. Entonces, aquí hay mucho que explicar, pero vamos avanzando, el tiempo nos amerita. En cambio, el que escucha lo que yo enseño y no me obedece, es como el que construyó su casa sobre terreno blando. Vino la corriente de agua y pegó muy fuerte contra la casa enseguida se vino abajo y se hizo pedazos. Está claro el mensaje de esta hora. No permitas que tu casa se haga en pedazos. No permitas que tu familia se haga en pedazos. No permitas que tu propia vida se haga en pedazos. Acércate a Cristo. El propósito de darte este mensaje y de esta enseñanza es decirte: acércate al Señor. ¿Te has alejado? Fallaste. Reconcíliate. Vuelve a tu Padre. Vuelve a la casa de tu Padre Celestial. Que te cubra nuevamente. Que cambie tu calzado. Que te restaure. No todo está perdido. Mientras hay vida hay una oportunidad para hacer bien las cosas. Lo que tal vez el año que pasó lo hiciste mal, este es un año para que tengas un principio de bien y un principio de bendición para tu vida, porque dice la palabra que los planes de Dios son de bien y no de mal, y no de calamidad. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Primera de Corintios 11:3, esta es la Biblia de las Américas, y dice: pero quiero recordarles que la cabeza de todo varón es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el varón. Es el varón. Ay, pues es que no le vas a decir. ¿Verdad? Algunas hermanas dirán: no, renuncio. Pero véalo de una forma edificante para su vida. Y la cabeza de Cristo es Dios. Miren qué importante. Quiero recordarles que la cabeza de todo varón es Cristo. La cabeza de la mujer es el varón. Y la cabeza de Cristo es Dios. Sobre un alto hay otro más alto. No para enseñorearse, sino para aprender a hacer cobertura y para ser de bendición a otros. Muchos a veces toman mal el concepto de hacer cobertura y renunciamos a ese espíritu de machismo, renunciamos a ese espíritu que quiere gobernar nuestro corazón, nuestra mente. Echamos fuera eso, porque el que gobierna nuestra vida es Cristo Jesús. No nos hizo el Señor hombres para ser más que las hermanas, no, sino al contrario, con una mayor responsabilidad. La cobertura. ¿Anhela usted iniciar o terminar este año con cobertura? Queremos orar por usted, queremos orar por su casa, por su matrimonio, por su familia, por sus hijos, donde quiera que se encuentre, y pedirle a Dios que a través de esta enseñanza usted tenga un reinicio en su vida. Sé que muchos están anhelando un reinicio, sé que muchos han llevado una vida dolorosa, una vida que les ha causado mucho dolor en su corazón, inclusive tal vez en su matrimonio. Pero solo Dios te puede ayudar, solo Dios. Antes de tomar una decisión, pídele la guía al Señor. No te dejes llevar por tu enojo, por tu ira, por lo que te pudo haber pasado. Tal vez dañaron tu corazón, no sé, etc. No te dejes llevar por tus propios pensamientos, sino deja que Dios sea el que te ayude a tomar esa decisión. La cobertura. ¿Qué tan importante es tener cobertura?
es que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mío y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él, oiga, Él, no nosotros, Él nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Amén. Que el Señor te libre y que el Señor te guarde en el nombre de Jesús. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora. Oramos por cada matrimonio, por cada persona, por cada familia que está recibiendo esta palabra, Señor, en este momento, para la gloria de tu nombre. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú lleves vida, que tú lleves una palabra de bendición a esos lugares. Te pedimos, Padre, que tu mano poderosa se mueva a favor de ellos. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo los visite, los llene, y que traigas una restauración a sus vidas, Señor, a sus casas, a sus familias, a aquellos hogares que han sido desintegrados, los hijos que han abandonado su casa, Señor. Aquellos que se han dejado llevar por los malos consejos, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos una restauración sobre sus vidas, Padre, para la gloria de tu nombre. Ayúdalos, fortalécelos, restáuralos, enviamos una palabra de vida, Señor, a sus hogares. Padre, te clamamos por cada uno de aquellos que están a punto de tomar una decisión en sus matrimonios, Señor. Padre, tú conoces sus corazones y tú sabes el proceso que están pasando. Tú sabes la situación, el problema que están pasando, sea económico, sea de salud. Padre, obra para con ellos, Señor. Ten misericordia de ellos, de las familias de esta tierra, de las familias de Guatemala, Señor, en el nombre de Jesús, y las diferentes naciones de la tierra. Bendecimos, Señor, a cada uno de nuestros hermanos. Los bendecimos y te pedimos que obres para bien. Haz un milagro, Dios de lo imposible. Glorifícate, Señor. Te lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, mis amados hermanos, le damos gracias al Señor por este tiempo tan precioso que nos ha regalado. Le pedimos al Señor que podamos en una próxima poder llegar hasta la comunidad de sus hogares, y que la paz de Dios les guarde y les bendiga. Les saludamos de acá, desde Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones, en el Efesios 1:7. Y así que les bendecimos en el nombre de Jesús. Nos vemos en una próxima. Amén. Bendiciones.